mismo día que Jesucristo enseñó la parábola del sembrador que siembra la semilla, también dijo, y aquí te invito a que me acompañes a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque suyo lleva fruto de la tierra, porque suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y aunque en este pasaje simple de la escritura, porque estamos viendo cómo es el proceso del crecimiento, en donde nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado para recoger todo ese fruto. Y esto es muy profundo porque está lleno de significado. En primer lugar, dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Aquí lo estuvimos viendo en Marcos 4, en los primeros versículos. Echa la tierra, semilla en la tierra, y este mismo es el principio de la parábola. En este mismo principio de la parábola del sembrador que siembra la semilla, la palabra de Dios recuerda que es como la semilla que está plantada en el suelo, y ese suelo en nosotros es nuestro corazón. Y luego el versículo 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Recuerda que el Señor Jesucristo les hablaba a la gente en ese tiempo, porque ellos eran gente que se dedicaba al campo y tenía que explicar las cosas de la manera más sencilla para que la gente entienda. Las cosas de Dios no son complicadas, son simples, deben de entenderse de una manera simple, de una manera sencilla. Y entonces, lo que nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza es que la palabra de Dios se siembra en nuestra tierra, que es nuestro corazón, y nosotros estamos cada día de nuestras vidas, estamos escuchando la palabra, estamos aprendiendo la palabra para poder conocer, entender y creerla, de tal manera que cuando nosotros estamos en ese proceso de aprender la palabra y de leerla, recuerda que la palabra tiene en sí vida, la semilla tiene en sí vida, y es por eso que aquí nos dice la palabra que porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después el grano. Pero también dice que no se dan cuenta cómo, sin que él sepa cómo es que esto sucedió, simplemente dio su fruto. Y entonces hemos visto hasta documentales en donde se graban videos de cómo es el proceso en el que una semilla está dando su fruto, está creciendo, se siembra, y cómo hermosos paisajes son pintados en la naturaleza por este proceso de la siembra y del fruto que da la semilla. Pero fíjate qué maravilloso es, porque nadie en este mundo ha podido multiplicar el proceso de una semilla. La semilla
creada por Dios en la naturaleza, de todas y cada una de las plantas y los frutos, frutos, hierbas, todo lo que comemos, todo lo que vemos en este mundo que ha sido creado por haber sembrado una semilla y luego cómo se multiplica y cómo por sí misma tiene vida la semilla. Nadie ha podido, la ciencia no ha podido multiplicar este proceso de darle vida a la semilla. Pero imagínate lo poderoso que es, que la palabra misma es viva y es eficaz. Y entonces, eso nos lo dice Hebreos 4:12, pero entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es cooperar en esta parte de la cosecha en donde tú y yo lo único que debemos estar haciendo es estar conociendo la palabra, debemos de estar meditando en la palabra de día y de noche, aprendiéndola. Y yo sé que el día de hoy y al día de hoy en nuestras vidas han sucedido cosas maravillosas y sorprendentes porque no hemos podido al 100%, aunque hemos obtenido un éxito, aunque hemos entendido la palabra y hemos tenido un fruto de transformación en nuestras vidas, al 100% no podemos digerir todo de cómo ha sucedido todo ese cambio. Simple y sencillamente estamos leyendo la palabra, conociéndola, entendiéndola, porque cuando lo meditamos una y otra vez el Señor nos revela sus maravillosas verdades y entonces es como nosotros nos vamos apropiando de esa bendición maravillosa que el Señor nos concedió por gracia en la cruz del Calvario. Y es de esta manera en que esa semilla de la palabra que nosotros leemos, como lo estamos viendo aquí, que dice en Marcos 4:27, brota y crece sin que Él sepa cómo sucedieron. Tú y yo al estar meditando en la palabra y cuando estamos sembrando esa palabra poderosa del Señor en nuestros corazones, no nos damos cuenta cómo es que sucedió el milagro que esperabas, esa transformación, tu sanidad, todas las cosas maravillosas que esperamos cada día que sucedan en nuestras vidas, que se manifieste lo que ya existe en nosotros, lo que ya mora en nosotros, en nuestro espíritu, 100% espíritu, con el espíritu de Cristo. Y entonces, simple y sencillamente, lo que nosotros tenemos que hacer es estar sembrando en la tierra de nuestro corazón la palabra para estar cosechando la. Y es ese proceso en el que el Señor quiere que nosotros estemos caminando en nuestras vidas a través de meditar en su palabra de día y de noche para poder apropiarnos de su bendición. Te voy a invitar a que me acompañes ahora a leer Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación, para que se manifieste el poder de Dios, que se manifieste esa vida sobrenatural de lo que Él nos ha concedido, de lo que Él suministró para nuestras vidas, porque Dios puso vida en esa semilla que es su palabra, y el hombre no puede entenderlo, pero Dios nos ha comunicado y nos ha demostrado cómo es tan simple y tan sencillo entender que cuando se siembra una semilla, tiene vida por sí misma y da fruto abundante.
Nunca termina de dar fruto una semilla porque se multiplica. Y entonces es por eso que la palabra nos dice que primero crece en la tierra como la hierba. Si tú has observado cuando has sembrado una plantita que te gusta mucho, que te regalaron un codito de geranio, un codito de alguna suculenta que hoy está muy de moda, un pedacito de planta, y entonces estamos viendo cómo es que esta va germinando y va creciendo y luego sale ese fruto de la florecita, empieza a crecer la espiguita. Si hablamos de representar el trigo, pues sale primero la hierba y luego la espiguita, y luego se llena de granitos y luego madura y empieza a abrir y suelta. Hay que pasar la hoz para que caiga y luego limpiarlo y separarlo. Entonces, es tan maravilloso estar observando este proceso, pero si tú lo comparas con nuestras vidas, con lo que la semilla de la palabra de Dios que es sembrada en nuestro corazón, para entonces empezar a creer y podernos apropiar por la fe, como dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, que es lo único que tiene el poder para sustentar nuestras vidas, que es lo único que puede permanecer para siempre, porque de otra manera no podemos sustentar nuestras vidas, no podríamos ser exitosos, no podríamos ir hacia adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria sin ver lo que somos y quiénes somos en Cristo y lo que Él es en nosotros. La palabra de Dios contiene su vida misma. Imagínate lo poderoso. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, como nos lo dice Proverbios 4:20-22, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, si nosotros tomamos su palabra, sus dichos y los ponemos dentro de nuestro corazón, entonces lo que vamos a tener es la calidad de vida de Dios, que es lo que tú y yo anhelamos y esperamos que suceda en nuestras vidas cada día, que podamos estar disfrutando de la vida de Dios en nuestras vidas y poderla compartir no tan solo con los que están con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, sino con nuestras amistades, y poderla compartir con tanta gente con la que nos encontramos, con tanta gente, nuestros vecinos, pero aún hay gente que necesita recibir esa vida de la palabra de Dios que ya mora en nosotros y poder tener esa calidad de vida de la palabra de Dios para que pueda empezar a fluir no tan solo sino a través de todas las personas a quienes les compartamos, y entonces nos daríamos cuenta que la sanidad, que la prosperidad y que ese gozo y la paz de Dios, todo lo que Jesucristo suministró para nosotros, están contenidos en la palabra de Dios, que es esa semilla que cada día estamos sembrando. Y entonces, ¿por qué nos preguntamos cuando tenemos necesidad de resolver una situación, de adquirir sabiduría para responder a ciertas situaciones de la vida, para tener esa revelación de cómo poder solucionar situaciones, problemas, enseñarles a nuestros hijos cómo ser vencedores y victoriosos? Pues solamente a través de meditar en la palabra del Señor, de guardarla en medio de nuestros corazones, para poder encontrar esa calidad de vida de Jesús que ya suministró para nuestras vidas hace 2000 años, y que ahora podemos aplicarla en nuestras vidas, no tan solo en la sabiduría que podemos encontrar en ellas, sino que también poder
apropiarnos de esa sanidad, porque dice que es medicina. La palabra de Dios es viva, tiene vida y es medicina para nuestro cuerpo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz y quiere decir que actúa para lo que es necesario que actúe en el momento. Eso significa que sea eficaz. Y vida, pues produce vida en nuestras vidas. Entonces, está viva la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, fíjate, hay una gran diferencia entre un libro, cualquier libro, la mejor obra literaria que tú puedas encontrar, el mejor consejo de esta vida por los grandes escritores. Lo más emocionante, hay una gran diferencia entre leer cualquier literatura que leer la Biblia, que es la palabra de Dios, porque ella tiene vida para nosotros, es viva y está viva para poder vivificar nuestras vidas, para poder vivificar nuestros cuerpos. Lo único que tiene que suceder es poder nosotros tomarla, apropiarnos de su bendición y estar meditando de día y de noche en ella, de tal manera que todo aquel que esté en obscuridad y que sienta que sus vidas no tienen propósito y que no saben cómo resolver. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, este laberinto de la vida, que está todo muy complicado. Pues simple y sencillamente tenemos que recomendarles que puedan meditar en la palabra de Dios, que la lean, porque por sí misma tiene vida. Nosotros no tenemos que ayudarle a la palabra, no tenemos que ayudarle al Señor a animar a la gente, echarles porras y a querer poner de nuestra propia cosecha palabras que a veces no tienen sentido como para darle algo bueno a las personas. Simple y sencillamente con compartir lo que la palabra del Señor nos enseña y que ya está en nuestros corazones, que podamos hablarles esa bendición, compartir el versículo bíblico de lo que el Señor tiene preparado para la vida de cada una de las personas. Vamos a poder escuchar ese testimonio de cómo es que la palabra de Dios, lo que les compartimos, que es lo mismo que ha sucedido con nosotros, que nos ha vivificado, que nos ha transformado, que nos ha impactado en gran manera. Eso es lo que tenemos que compartir, no tenemos que hacer más cosas, pero es muy importante que podamos aprender a ser pacientes, a caminar en paciencia, porque a la luz de la palabra de Dios, nosotros adquirimos sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y a la luz de la palabra de Dios es que nosotros vamos a ir aprendiendo cómo es que deben de funcionar las cosas. Todo tiene un proceso, todo tiene un sentido simple y sencillo y común para resolverse, pero todo tiene un orden. Así es que te voy a poner un ejemplo. No podemos decirle a una persona que nunca ha trabajado, que nunca ha creado un negocio o se ha dedicado a ayudar a muchos, a que pues ya construye un centro de rehabilitación y haz A, B y C y búscate el recurso a ver cómo le haces, ¿no? Todo tiene un proceso, las personas tienen que aprender que todas las cosas tienen un proceso de sabiduría, un proceso de orden en donde por la fe en la palabra de Cristo vamos a tener un resultado de éxito en nuestras vidas, pero la gente a veces quiere que cuando les estamos compartiendo del éxito que la palabra de Dios produce en nuestras vidas, por el estar escuchando
de ella cada día, por estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche y estar viendo resultados en nuestras vidas, pues la gente tiene que aprender a ser paciente y a caminar en ese esperar que a través de meditar en la palabra del Señor va un proceso de crecimiento en donde va a escuchar la palabra y va a salir la hierba y luego va a crecer y luego va a dar el fruto, como es el proceso que explicó el Señor Jesucristo. Entonces, el que una persona sea más exitosa y alguien quiera venir y tomar la bendición y luego no ve resultados porque necesita crecer, necesita madurar, necesita aprender cómo es que se puede apropiar de la bendición que el Señor Jesucristo ya proveyó, lo que Él suministró a través de la obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario, pues todo requiere también de paciencia, de aprender, de meditar una y otra vez. No puede ser que una persona que tiene 35 años, 40, 20, 10, quiera tener un nuevo creyente los mismos resultados, porque muchas que necesita aprender, y esto es simple y sencillamente saber que todo tiene un proceso de crecimiento, que todo tiene un proceso de madurez y que tenemos que aprender a caminar firmes, confiados, creyendo en su palabra, pero perseverantes para poder apropiarnos de su bendición, para crecer, para madurar y para poder actuar en la fe de Cristo Jesús. Y esto es nada más y nada menos que podamos apropiarnos de la bendición por conocer la palabra de Dios, y lleva un tiempo y lleva un proceso, porque es por el oír y el oír una y otra vez. Las cosas van a suceder porque la misma palabra tiene vida y es viva y es eficaz y va a actuar, pero para dar pasos más grandes y crecer y extenderte, hay que perseverar, hay que crecer en el conocimiento y no soltar. ¿Por qué? Porque las personas de repente pudieran cansarse o desesperarse porque no, es que tú dices que ya te funcionó, pero bueno, pues yo tuve un proceso de tiempo en donde ahora tengo un resultado. Entonces tenemos también que aprender que en este proceso de crecimiento nosotros mismos vamos a encontrar resultados conforme perseveremos y permanezcamos. Y esta es la misma manera en la que nosotros debemos de enseñar a las personas. Entonces, esto es lo que tenemos que compartir con las personas. El versículo 28 nos hace resaltar, dice, porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y luego pasa la hoz, y es la manera en que nosotros vamos a fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Primero hierba, cual al 30, luego 60 y después grano lleno en la espiga. Ese es el proceso de crecimiento en el que el Señor nos enseña en esta parábola en la que te voy a pedir que lo medites, que la leas completa desde el versículo 1 hasta el 28, Marcos 4, para que la estés digiriendo y que puedas estar tal vez tomando algunos detalles extras que de manera personal tienes que resolver en tu vida. Lo más importante es saber que esta parábola del sembrador que siembra la semilla es un paisaje muy profundo de la palabra de Dios y está lleno de gran significado. Así es que hay cosas que ya ahorita analizamos y que hemos venido analizando
pero sobre todo porque nos habla del proceso del crecimiento. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que era muy importante entender, porque si ellos no entendían esta parábola, ¿cómo iban a entender las demás cosas? ¿Cómo iban a entender todos los mensajes que Él les estaba compartiendo, y que nosotros tenemos que aprender a discernir con inteligencia y sabiduría, por esa revelación que ya el Señor proveyó para nuestras vidas, por su palabra, que nos podamos ver en ese espejo de quiénes somos en Cristo Jesús y las grandísimas y maravillosas promesas que nos ha concedido por gracia. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto terminamos, y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas de una manera sencilla cómo es que nosotros debemos de caminar y perseverar en el proceso de crecimiento, en donde estamos cada día impactados por tu palabra y queremos apropiarnos de esa maravillosa bendición que tú ya nos concediste por gracia en la cruz del Calvario, Señor. Y que se pueda manifestar en nuestras vidas a través de nosotros, que podamos manifestar lo que ya existe en el ámbito espiritual, en esta vida natural, en esta vida, en lo natural, en lo físico, en donde podamos estar viviendo la vida sobrenatural de Dios. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana. 8:30. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, Carmen, todas, tía Lula, Lulú, tía Berta, suegra.